Vamos a continuar con el ciclo ventilatorio mecánico. En esta oportunidad revisaremos los diferentes mecanismos utilizados para que el ventilador mecánico pase de inspiración a expiración. Como vemos en la lámina, existen varios mecanismos utilizados por los ventiladores mecánicos para pasar de la fase inspiratoria a la expiratoria. Entre estos tenemos los que utilizan el suministro del volumen corriente, los que usan un límite de presión, otros el tiempo inspiratorio programado, algunos usan la caída del flujo inspiratorio, otros la activación del diafragma como en el sistema NAVA, y también se puede hacer manualmente. Analizando el pase de inspiración a expiración por el mecanismo de volumen, esto significa que una vez que se haya suministrado el volumen corriente programado, en este caso 500 mililitros, y sin importar la presión inspiratoria que se necesite, el ventilador mecánico pasará a expiración. En este caso, para suministrar los 500 mililitros y para vencer la resistencia pulmonar, se requirieron 30 centímetros de agua de presión. En la siguiente lámina apreciamos que el paciente continúa recibiendo 500 mililitros, pero tiene una mayor resistencia pulmonar que lo lleva a alcanzar una presión de 50 centímetros de agua. También en este caso, por tratarse de una inspiración ciclada por volumen, al suministrar los 500 mililitros, el equipo pasará a expiración, necesitando en este caso una mayor presión. Por estas características, estos ventiladores se denominan como ventiladores de volumen fijo y presión variable. En este caso, programamos el volumen corriente en 500 mililitros a una frecuencia de 12 respiraciones por minuto con una relación inspiración-expiración de 1 a 1.5. Vemos aquí el panel de control de este equipo donde se coloca la relación IE que queremos. Esta máquina lo tiene colocado en 1 a 1.5. El volumen corriente alcanza a darse por completo a los 2 segundos del tiempo inspiratorio, registrando una presión de 35 centímetros de agua. Y como estaba programado, la máquina pasa a expiración, ya que suministró al paciente los 500 mililitros que estaban programados. En esta lámina vamos a estudiar el mecanismo de pase de inspiración a expiración utilizando la presión. En nuestro ejemplo, colocamos la presión de pase de inspiración a expiración a nivel de los 30 centímetros de agua. Eso significa que una vez que el paciente alcance en su vía aérea una presión de 30 centímetros de agua, va a pasar a la fase expiratoria. Durante ese proceso inspiratorio, el ventilador tiene que vencer una serie de resistencias que se le oponen a la entrada del aire a los pulmones del paciente, y esto va a ocurrir hasta que la presión dentro del sistema alcance la presión de ciclado fijado en 30 centímetros de agua. Una vez que ocurre esto, el paciente pasa a la fase expiratoria. En nuestro ejemplo tenemos que el ventilador dio a nuestro paciente 500 mililitros de volumen corriente. Continuando con el ventilador ciclado por presión, en este caso mantenemos las mismas condiciones de la lámina anterior, pero el paciente aumentó sus fuerzas restrictivas, lo cual va a dificultar en parte el ingreso del volumen corriente que le está suministrando el ventilador. En este caso, al llegar a los 30 centímetros de agua, el ventilador
solo le suministra 200 mililitros. Esto es debido a que el aumento de las resistencias pulmonares van a requerir de un mayor nivel de presión inspiratoria para poder darle los mismos 500 mililitros que antes del aumento de la resistencia se daban con los 30 centímetros de agua. Uno de los motivos por los cuales estos ventiladores se dejaron de utilizar era que por cualquier cambio en las resistencias pulmonares habían cambios importantes en el suministro del volumen corriente. Por eso es que ellos se definían como ventiladores de presión fija y volumen variable. Debido a estos problemas, este tipo de ciclaje solo se reutiliza como medida de seguridad en los ventiladores ciclados por volumen, en los cuales, debido a que ellos suministran el volumen programado a la presión que se necesita, y esto puede llevar a lesiones pulmonares, a estos ventiladores se le ha incorporado un sistema de límite de presión, el cual, al detectar la presión a la cual fue colocada, en este caso 30 centímetros de agua, el ventilador pasa a expiración, sin haber suministrado el volumen programado al paciente. En este caso, se comportaría como un ventilador ciclado por presión. En esta lámina vemos la foto de los primeros ventiladores ciclados por tiempo que llegaron al país. En este ventilador podemos apreciar el control del tiempo inspiratorio que tiene este equipo, y es el que va a determinar el pase de la inspiración a la expiración una vez que transcurra el tiempo programado. En esta lámina vamos a describir el funcionamiento del control de flujo inspiratorio, los cuales generalmente vienen programados en litros por minuto, y en base a ello podemos calcular la cantidad de volumen que puede recibir un paciente relacionando el flujo inspiratorio y la duración de la inspiración. Así vemos que si ponemos el control de flujo inspiratorio en 60 litros por minuto y colocamos el tiempo inspiratorio en 1 segundo, esto significa que estamos dando 1 litro por segundo de volumen al paciente. Ahora bien, si disminuimos el flujo a 15 litros y programamos el mismo tiempo inspiratorio de 1 segundo, en este caso se le suministrarán al paciente en 1 segundo 250 mililitros. Como vemos, el volumen corriente entregado en los ventiladores ciclados por tiempo dependerá de 2 factores. 1, del flujo inspiratorio, y 2, del tiempo inspiratorio. En esta lámina vamos a describir la colocación del volumen corriente en un ventilador ciclado por tiempo. Primero se pone la frecuencia respiratoria, en este caso 12 respiraciones por minuto. Segundo, luego colocamos el tiempo inspiratorio. Como es ciclado por tiempo, al alcanzar la máquina pasa a expiración, recordando que este no debe ser mayor que la expiración. Y tercero, con el control de flujo inspiratorio y sabiendo el tiempo inspiratorio, colocamos el control de flujo de tal manera que en el tiempo fijado nos dé el volumen requerido. En este caso, el flujo de 15 litros por minuto nos da 250 mililitros por segundo. Si el paciente requiere 500 mililitros y teniendo 2 segundos inspiratorios, 250 mililitros por 2 segundos inspiratorios nos da los 500 mililitros que requiere el paciente. En esta lámina vamos a ver cómo es el pase de inspiración a expiración cuando se usa el mecanismo de flujo. En la mayoría de los equipos, este sistema se utiliza colocando un techo de presión. Necesariamente el paciente tiene que tener capacidad para realizar la inspiración. Así tenemos que se realizaría de la siguiente manera. Primero, el paciente realiza un esfuerzo inspiratorio que da inicio a la inspiración.
por parte de la máquina, la cual está limitada por un techo de presión. En esta ocasión se puso 25 centímetros de agua, el cual, una vez alcanzado, va a permitir al paciente, si lo necesita, continuar con la inspiración hasta el volumen adecuado sea suministrado al paciente. Una vez alcanzado el paciente deja de succionar más flujo inspiratorio de la máquina, y al caer el flujo inspiratorio a menos del 25%, pasa a la fase expiratoria. En caso de que el techo de presión sea muy alto y de que inicialmente todo el volumen corriente se le dé al paciente, el flujo caerá inmediatamente a 25% y el paciente pasará a expiración. En este caso se bajó el techo de presión a 15 centímetros de agua. Como a este nivel la máquina inicialmente le va a dar menos volumen corriente al paciente, va a poder tomar mucho más volumen con su esfuerzo inspiratorio hasta llegar a un volumen corriente adecuado. En este momento baja la demanda de flujo, cae al 25% y el paciente pasa a expiración. De esta manera, bajando el techo de presión, se le exige al paciente más esfuerzo para la inspiración, y de esta manera se puede utilizar para realizar el proceso de descontinuación de la ventilación mecánica. Este es uno de los métodos más empleados para ello. Aquí vemos las tres curvas que normalmente se ven en los ventiladores mecánicos: la curva de presión, la de flujo y la de volumen, utilizando en este caso un modo ciclado por flujo, como el que se usa en el patrón ventilatorio denominado soporte de presión. Aquí vemos en la lámina el esfuerzo inspiratorio realizado por el paciente. Vemos el fin de la inspiración, que ocurre cuando el flujo inspiratorio disminuye en un 25%, y su posterior pase a la fase expiratoria. Cuando el equipo utiliza la activación del diafragma para pasar de inspiración a expiración, el inicio de la inspiración se realiza al detectar la activación inicial del diafragma, y termina la inspiración al cesar dicha estimulación al final de la inspiración. Este sistema se denomina sistema NAVA. En la siguiente lámina vemos la monitorización de un paciente en el cual se está utilizando el sistema NAVA, la llamada ventilación ciclada neuronalmente, tanto para el inicio de la inspiración como para su finalización. En esta lámina vemos un ventilador manual, el llamado AMBU. En este caso, la inspiración finaliza al terminar la compresión de la bolsa del equipo. Hay que recordar que una vez suministrada la inspiración, hay que dejar que el paciente tenga un adecuado tiempo expiratorio. No hacer solo inspiraciones rápidas tratando de que el paciente ventile más. Repetimos, una vez apretada la bolsa para la inspiración, hay que dejar tiempo para que el paciente expulse el aire de los pulmones. La cuarta parte del ciclo corresponde a la expiración, recordando que esta depende exclusivamente del paciente y tiene que tener un tiempo suficiente para que el paciente expulse el aire de los pulmones, así como realice el retorno venoso al corazón. Normalmente la fase expiratoria, dependiendo del nivel de presión alcanzado al final, puede clasificarse en presión negativa expiratoria final, denominada NIP. Si alcanza presión cero al final de la expiración, se llama SIP. Y si al final de la expiración mantenemos presión positiva, se denomina PIP. En este video vamos a observar el efecto del PIP a nivel pulmonar y lo que pasa cuando se retira rápidamente. Vemos que a medida que
el tiempo pasa, el efecto PIP va sacando del colapso las diferentes áreas pulmonares hasta lograr al final la eliminación de todas ellas. Una vez eliminadas todas las áreas colapsadas, el paciente, por efecto PIP, debe de mejorar su oxigenación. Una vez que retiramos al paciente del ventilador, ya sea para aspirarlo o para hacer otro tipo de procedimiento, el efecto PIP se pierde y lo vemos en el video como todo lo que se había logrado en expansión pulmonar se pierde por el sencillo hecho de una aspiración al paciente. En esta gráfica vemos la necesidad que tenemos de familiarizarnos con las curvas ventilatorias, así como lo hacemos con los trazados del electrocardiograma. Vemos la importancia de detectar los diferentes componentes de la curva ventilatoria, la cual nos va a suministrar información importante en el manejo de los pacientes. En la gráfica siguiente vemos la importancia del análisis de la curva de presión. Así vemos que en la misma hay ventilaciones mecánicas, así como ventilaciones espontáneas y algunas espontáneas ayudadas por el ventilador, como en el caso del soporte de presión, que es el que estamos analizando en esta lámina. Repito, es muy importante el análisis de las curvas que presenta el ventilador mecánico en sus pantallas, porque de su análisis podemos obtener una gran información de cómo el paciente está interactuando con el ventilador mecánico.